Hechos 1, 5, luego vamos a leer el 8 y luego vamos a leer el 13 al 14, amén. Vamos a leer la palabra de Dios, dice de la siguiente manera: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Escuche bien, vamos a leerlo todos otra vez. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, este era Jesús hablándole a la gente, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 8, vamos a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Si puede alguien ayudarme también con la traducción para nuestros hermanos, hermano Taylor y su esposa, si alguien quiere ayudarnos con traducirle, se puede sentar en la parte de atrásito y me ayuda. Alguien que sepa español e inglés y tenga la bendición de poder traducir, hágalo, mi hermano. Tenemos que ser de bendición para los hermanos que son americanos también. Verso 13 al 14 dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos, verso 14, léalo fuerte, todos estos perseveraban y con sus hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, te pido que en este momento te glorifiques. Te pido que nos ayudes, Señor Jesús, moviéndote con poder, Dios mío, Señor, en medio de tu pueblo. Dios, toca un corazón, cambia una vida. Haz algo el día de hoy, Señor. Te pido, Señor Jesús, que hables a nuestros corazones, Señor. Te pido que hables a nuestros corazones, Señor. Dígaselo a Él en esta hora, mi hermano. Dígaselo, dígale: te pido que hables a mi corazón, Señor. Prepara tu corazón en esta hora, iglesia. Prepara tu corazón. Prepare your heart in this hour, church. Vamos, prepara tu corazón, Señor Jesús. En este momento creemos, Dios mío, lo que tú vas a hacer, Dios mío, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, un derramamiento de tu espíritu, un toque de tu gloria, una renovación para tu pueblo. Gracias, Dios. 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 Iglesia, quiero que le alabes un momento, por favor. Vamos a alabarle. Gracias, Dios, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Manifiesta tu poder y tu gloria en este lugar, Señor. Haz una obra maravillosa como siempre lo has hecho, Señor. Quita todo pensamiento humano, quita todo cansancio, quita todo adormecimiento. Reprendemos todo espíritu de distracción ahora, Señor. Tu iglesia se enfoca, la visita, los hermanos que han venido, Señor, recibimos de este lugar y salimos llenos de este lugar y no vacíos, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Podemos sentarnos un momento. Hoy he titulado esta predicación de la siguiente manera: volvamos al aposento alto. Volvamos al aposento alto. Let's go back to the upper room. Volvamos al aposento alto. Hoy, hermano, no es un día cualquiera. Hoy no es una celebración más. Hoy no es una fiesta judía más a la cual los cristianos quieren unirse. Hoy, si usted no lo sabía, quiero decírselo. Hoy se celebra el nacimiento no de un movimiento, no de un movimiento. Hoy celebramos, si alguien me ayuda con los hermanos americanos, tengo varios aquí que hablan español, inglés, no me diga, y quiero decirle su nombre, sino entonces si no me quiere ayudar a alguien, lo voy a apuntar de una vez. Amén. Necesito que alguien me ayude. Lo dije
no porque lo quiero obligar, sino porque es necesaria la ayuda y usted lo puede hacer, alguien lo puede hacer. Hoy se celebra el nacimiento, hermanos, no de un movimiento, no de una religión más, no de una experiencia religiosa, porque hay gente que habla y dice que el Pentecostés es una experiencia, que recibir el Espíritu Santo es una experiencia. Pero yo quiero decirle algo, con todo respeto, es más que una experiencia. Hoy se celebra el nacimiento de la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Hoy se celebra el nacimiento de la iglesia de Jesucristo. Y alguien podrá preguntarse, ¿es Pentecostés el nacimiento de la iglesia? Yo le puedo responder con seguridad, sí. Para los cristianos, Pentecostés, escúcheme bien, marca el momento en que el Espíritu Santo de Dios descendió del cielo sobre los discípulos reunidos en Jerusalén. Este evento empoderó a los creyentes para predicar el evangelio con valentía. Este evento del derramamiento del Espíritu de Dios dio inicio a la expansión pública del mensaje de Cristo. Por eso se considera, hermanos, el nacimiento de la iglesia después en el día de Pentecostés. Hoy yo quiero recordarle a la iglesia de los pentecostales de Richmond y aún a los amigos que están aquí con nosotros, que sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no hubiera podido arrancar ni arrancará nunca. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no tiene motor de arranque, no hubiera tenido poder, no habría dones del Espíritu para la iglesia. Sin el Espíritu Santo de Dios, no hubiera fruto del Espíritu, no hubiera convicción de pecado. Gracias a Dios por el Espíritu Santo de Él derramado sobre su iglesia. Oh, aleluya, aleluya. Juan 16 del 7 al 8, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, especialmente en esta ocasión, Juan 16 del 7 al 8 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es importante, iglesia, entender que el Espíritu Santo de Dios no solo era una promesa, sino que es el sello de la obra redentora de Dios con la humanidad. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Por eso Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque estando Jesucristo con nosotros, Jesucristo era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora yéndose, iba a venir ahora Dios en nosotros. Ya no solo Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, hermano, es una llenura poderosa que nos ratifica como templo de Él. Ese deseo que Dios ha tenido siempre de habitar con el hombre, hermano, el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos ratifica como el templo de Dios aquí en la tierra. Somos su templo. Él es nuestro Dios y Él habita en nosotros y quiere habitar en ti el día de hoy. Él no quiere estar afuera. He don't want to be out of you. He want to be inside of you. Él quiere estar dentro de ti. Él no quiere estar afuera. El Espíritu Santo de Dios hoy hace, hermanos, 1992 años ocurrió algo demasiado poderoso que no solo sacudió la ciudad de Jerusalén y aún todos sus alrededores, sino que estamos hablando de que conmovió
el reino espiritual, hermano. Aleluya. El derramamiento del Espíritu Santo de Dios conmovió el reino espiritual, aleluya. Porque antes, hermano, los discípulos solo estaban, hermano, invocando el nombre, pero no tenían ese poder. Por eso el Señor les dijo: no se muevan hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Porque, hermano, es necesario tener el nombre de Jesús en nuestras vidas, pero también es necesario tener el poder del Espíritu Santo de Dios con nosotros. En nosotros es necesario. Un cuerpo sin espíritu, a body without a spirit, is a dead body. Es un cuerpo muerto. Pero un cuerpo con espíritu es un cuerpo vivo, aleluya. Por eso hay iglesias muertas. That's why we have dead churches, aleluya. Oh, por eso tenemos iglesias muertas. Pero nosotros no somos una iglesia muerta. Nosotros somos una iglesia viva. Nosotros somos una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos una iglesia viva. Aleluya. 1992 años atrás. Hoy se cumplen 1992 años que el Espíritu de Dios comenzó a llenar a toda carne. Es el momento, hermano, en el que la promesa del profeta Joel se cumplió. Hace 1992 años se cumplió una profecía que Joel había dicho, el profeta Joel, aproximadamente 750 años antes de esa profecía que se cumpliera. Joel 2, 28, 29. Mire lo que dice, vamos a leerlo porque es el deseo de Dios. Dios tiene deseo de derramar de su espíritu sobre cada uno de nosotros. Mire, leámoslo por favor. Vamos a leerlo. Y después de esto, vuestros ancianos y vuestros jóvenes verán visiones, verso 29. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Por eso el Espíritu Santo de Dios no es algo aparte de Dios. No es otra persona, con todo respeto, como algunos lo han enseñado. Aquí Dios lo dice muy claro en Joel 2:29. Derramaré mi espíritu, dijo Jehová, derramaré mi espíritu en aquellos días. Derramaré mi espíritu. Es el espíritu del Dios único, del Dios todopoderoso, el que se iba a derramar sobre la humanidad. Era el espíritu de Dios, el que estaba prometido para la humanidad, hermano. Su espíritu, no solo sobre los reyes en ese tiempo, porque el espíritu de Dios solo descendía sobre los reyes, solo descendía sobre los jueces, solo descendía sobre algunos sacerdotes, pero sobre algunos profetas. Pero ahora, mi hermano, había una promesa especial: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Niños, adultos, jóvenes, ancianos, todos tendrían el Espíritu Santo de Dios. Todo el que quisiera sería lleno de su gloria. Aleluya. Todos íbamos a poder ser llenos. Todos íbamos a recibir de ese poder. Todos los que quisieran y le buscaran iban a recibir no una experiencia,
sino una comunión íntima con Dios mismo en ellos. Hermanos, la unción de Dios caería sobre su pueblo. Hermanos, tener el Espíritu Santo de Dios en nosotros es, después del bautismo en agua, lo más grande que podemos tener nosotros los hijos de Dios. Tener el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que son las arras de nuestra herencia. Cuando alguien se iba a casar con otra persona, el hombre le entregaba unas arras, que lo que le decía era, le daba esas arras, que era algo valioso, una moneda valiosa, y se la daba prometiéndole que iba a regresar por ella, que se iba a ir, iba a trabajar por ella y que iba a regresar, que lo esperara. Y sabe algo, por eso el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios. Por eso usted y yo, hermano, tenemos que entender, recibir el Espíritu Santo es recibir las arras. El Señor te está diciendo: vengo por ti, vengo por ti, vengo por ti. Iglesia, vengo por ti. La iglesia está esperando el arrebatamiento de Cristo, y Cristo viene por la iglesia que tiene su Espíritu Santo. Hermanos, mire, la unción de Dios, el Espíritu Santo de Dios llega. Esa unción de su Espíritu pudre yugos. La unción del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, cuando llega a alguien, rompe cadenas, nos saca de prisiones espirituales, hermano. El Espíritu Santo de Dios nos liberta. Si usted está atado y de pronto ya se bautizó en el nombre de Jesús, pero usted lamentablemente no ha podido dejar algún vicio, yo quiero decirte que es hora de que recibas el Espíritu Santo de Dios el día de hoy. Dios quiere romper ese vicio, y sabe que lo va a romper el Espíritu Santo de Dios entrando a tu vida. Va a romper ese vicio. La unción de Dios va a quebrar esos yugos. El Espíritu de Dios en nosotros, cuando llega, nos da seguridad. Pedro era una persona insegura. Pedro era un peleonero. Usted sabe que Pedro, aquí hay alguno de Olancho, gloria a Dios. Amén. Que Dios bendiga Honduras y Olancho, aleluya. Me han dicho que los de Olancho, gloria a Dios, que los que no se han convertido sacan su machete y comienzan a pelear, gloria a Dios. Me han dicho eso, gloria a Dios, me han dicho eso. Eso fue lo que me dijeron, aleluya. Y mismos hondureños, yo no me lo inventé, yo soy colombiano, nunca he ido a Honduras. Pero de pronto, por eso, antes, gloria, mis hermanos son de Olancho, gloria a Dios, pero se convirtieron ya, aleluya. Ya por eso no sacan su machete, ahora sacan la palabra de Dios, aleluya. Ahora, aleluya, gloria a Dios. Alabado, amén. Pero a mí me dijeron, de pronto Pedro venía de descendencia así de allá. Porque Pedro, hermano, acuérdese, cuando vinieron por Jesús, Pedro una vez se lanzó a volarle la cabeza al que quería tocar al maestro. Tremendo peleonero, pero no solo peleonero, hermano, ese iba a la cabeza. Y él sabía, porque él picaba pescado, hermano, él sabía cortar cabeza. Él sabía cortar cabeza. ¿Y sabe qué, hermano? Pedro, antes de tener el Espíritu Santo, era una persona incontrolable. Era una persona, hermano, que lamentablemente no tenía dominio propio. Era una persona grosera, hablaba fuerte, Pedro. Lamentablemente, cuando él quería hablar fuerte, hermano, comenzaba a sacar palabras que no eran. Pedrito era fuerte, Pedrito era, oh mi hermano, pero en el aposento alto, aleluya, algo le sucedió a Pedro, aleluya. Y es que ese Espíritu Santo de Dios descendió sobre este hombre. ¿Y sabe qué pasó? El hombre que era más peleonero que cualquiera, ahora se convirtió en una mansa paloma. ¿Usted quiere que su esposo cambie? Hermana, ore. Señor, llénalo con tu Espíritu Santo hasta la coronilla. ¿Usted quiere que su esposa cambie?
No solamente ore, Señor, cámbiala, cámbiala. No, dígale, Señor, llénela de su Espíritu Santo, Dios mío, y rompa toda amargura, toda gritería, toda altanería de esa mujer. Aleluya, gloria. Veo muchos hombres serios, gloria a Dios, dice, por dentro están diciendo amén. Esa es la oración, llénalo con tu Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios llega, hermano, conozco asesinos, hermano, y les pido que oremos por nuestro país. Ahorita está pasando por circunstancias muy complicadas mi país. Estamos realmente pasando por circunstancias complejas. El día de ayer intentaron, bueno, está en grave estado uno de los precandidatos presidenciales. Tuvo un intento de asesinato y lamentablemente está muy, muy mal. Y me recuerda a mi país, jovencito de 14 años, hermano. Los sicarios desde 13 años, 12 años. Y yo conocí uno que ahorita es pastor, aleluya. Pero desde los 13 años comenzó a asesinar gente en Colombia. Alcanzó a asesinar, lo que él me dijo y lo que él me contó, y personas de alto rango aún, personas generales, policías le pagaban a él lamentablemente para asesinar personas aún de alto rango. Y decía, así como entraba, salía yo de la cárcel. Pero esta persona, hermano, comenzó a matar desde los 13 años. Mató alrededor de 50 personas. Pero el día que llegó por esas puertas de la iglesia, yo me acuerdo cuando llegó, hermano, y yo le he contado, ese hombre preguntó por mi papá, y sin decirme su historia, yo sentí la muerte en él. Traía la muerte con él, hermano, sin decirme la historia. Yo, cuando él dijo, se encuentra el pastor, y yo le abrí, yo dije, sentí un escalofrío y dije, van a matar a mi papá, van a matar a mi papá, hermano. Lo sentí inmediatamente. Entró a esa oficina, comenzó a hablar con mi papá, comenzó a hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Saliendo de esa oficina lo llevaron al bautisterio, lo bautizaron en el nombre de Jesús. Oh, mi hermano recibió el Espíritu Santo de Dios con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, y ahora ese hombre está rescatando almas para Cristo. El Señor lo ha levantado, lo ha rescatado. Ahora él es un instrumento de Dios. Cuando llega el Espíritu Santo de Dios, te hace un instrumento de él. Te hace un instrumento de él. El que recibe el Espíritu Santo de Dios, oh, debe ser una persona diferente. Aquel que recibió el Espíritu Santo de Dios debe ser una persona que está en movimiento. No se estanca. Es una persona que siente dentro de sí el llamado a buscar su presencia. Hermano, recibir el Espíritu Santo de Dios no es solo hablar en lenguas y ya. Si usted habló en lenguas, pero sigue hablando otras lenguas en su casa que son malas, ahí sí yo le puedo decir, usted tuvo una experiencia nomás con el Espíritu Santo de Dios. Con todo respeto se lo digo. Pero usted no fue lleno del Espíritu Santo. Porque el que es lleno cambia. El que es lleno da fruto. La palabra de Dios dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. No me puede decir que usted recibió el Espíritu Santo y sigue siendo el mismo amargado. Porque el Espíritu de Dios da gozo. El Espíritu de Dios, cuando llega a una vida, da gozo. Y no es un gozo como el del alcohol. No es un gozo como el de la María Juana. ¿Sí? No es ese gozo. Es un gozo que no se va. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios llega, llega para quedarse. Ese no llega para visitarlo a usted. El Espíritu de Dios llega para quedarse en nuestras vidas. Hermano, el que tiene el Espíritu Santo de Dios, no le cuesta doblar sus rodillas y derramar su alma en la presencia de Dios y decir, Señor, aquí está mi vida, te necesito, Señor, necesito de ti. No le cuesta.
Pero el que no tiene el Espíritu Santo, uno le dice vamos a orar media hora ¿y por qué tanto? Que oren otros por mí. Porque no ha tenido esa relación íntima con Dios. Tener el Espíritu Santo es establecer una relación íntima con Dios. Hermano, mire lo que pasa cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre alguien. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Aquí es donde comienzo a predicar. Gloria a Dios. Si usted llegó con afán, estamos celebrando el Pentecostés y duraron 10 días ahí. Si usted no ha leído la Biblia, duraron 10 días en el aposento alto. Así que este es el primero, gloria a Dios. Y va a decir alguien, y el último me voy. Bueno, si usted no quiere recibir el Espíritu Santo, se puede ir, no, nadie lo va a criticar. Pero el que quiere el Espíritu Santo va a decir, deme más. Quiero aprender más, quiero conocer más, quiero llenarme. Mire lo que pasa cuando el Espíritu Santo de Dios llega a una vida de verdad. Mire lo que pasa. Lucas 4, 18 al 19. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y vamos a leerlo. El Espíritu de Dios del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. No está dando malas nuevas, buenas nuevas. Me ha enviado a sanar. ¿A quiénes? Léalo por favor. A pregonar y vista, a poner en libertad, a predicar el año agradable del Señor. Hermano y hermana, si ya recibiste el Espíritu Santo de Dios y estás en este momento aquí en este lugar contento solo de estar sentado en el lugar donde estás, quiero decirte que hay más por hacer. Es tiempo de ponerte en movimiento. El Espíritu Santo de Dios nos lleva más allá. Dios no derramó su Espíritu sobre tu vida para que te quedaras o para que nos quedáramos todos aquí reunidos hablando en lenguas y glorificando y ya. No, Señor, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros poder, no solo para vencer, aleluya, al enemigo, sino para predicar su palabra, para ayudar a otros a salir de su oscuridad, para alumbrar, para levantar al caído. Por eso para mí, cuando alguien se queda estancado espiritualmente, con todo respeto se lo digo, si usted está estancado en la iglesia es porque quiere, porque en la viña del Señor hay demasiado trabajo. Pero si usted se estanca, lamentablemente espiritualmente es evidencia de que el Espíritu de Dios ya no se está moviendo en su ser. Si a usted le cuesta servir, si usted está desanimado y le cuesta venir a la iglesia, si a usted le cuesta orar en las madrugadas o le cuesta orar en las noches, si a usted le cuesta leer la palabra de Dios, quiero decirle algo, tenga cuidado, porque eso es evidencia de que el Espíritu de Dios ya no se está moviendo en su ser. En Génesis 1 nos dice qué hace el Espíritu. El Espíritu de Dios no viene y se queda ahí y ya, y lo hace quedarse usted. Recibí el Espíritu Santo de Dios ¿hace cuánto? Hace 5 años y aquí estoy. No puede ser. No puede ser. Si usted recibió el Espíritu Santo de Dios, hermano, el que recibe el Espíritu Santo de Dios tiene un deseo de servir, hermano. Tiene un deseo de hacer algo para Dios. No se puede quedar quieto, no se puede quedar tranquilo el que recibe el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque es que con el Espíritu vienen dones, regalos.
Entonces no me puede decir que usted recibió el Espíritu Santo de Dios y no tiene alguno de los 9 dones que da el Espíritu de Dios. Don de fe, don de milagros. Algunos sí tienen el don de milagros. ¿Sí? Algunos tienen el don de milagros, pero milagro cuando se le ve haciendo algo. Oiga, qué milagro. Es que se apareció el don. Pero yo quiero decirle algo. Don de hospitalidad. Don, hermano, los dones son repartidos para nosotros de parte del Espíritu de Dios, y no solo sobre el pastor, porque es que hay gente que hoy ve al pastor y piensa que el pastor tiene todo. El pastor tiene todo, tiene todos los dones, tiene todo el fruto del Espíritu. Y si le digo entonces al hermano, ¿y usted qué tiene, pastor? Dios lo llama a usted, venga, ore. Pastor, ¿es usted el que venga? No, porque la iglesia es un cuerpo activo. Todos estamos haciendo algo en pro de la obra de Dios. A cada uno Dios lo ha puesto a hacer algo. Y preocúpese si usted se está quedando estancado. Permita que el Espíritu de Dios comience a moverse otra vez en su vida, que comience a activar en usted nuevamente ese deseo, esa pasión, ese anhelo por buscar su presencia. Aleluya. Si recibiste el Espíritu Santo de Dios, pero ahora lo único que haces es opinar y opinar y opinar, pero no haces más, veo ya en ellos que el Espíritu de Dios no se está moviendo. Cuando yo veo que hace tiempo están en modo neutral, que no hay pasión por evangelizar, que no hay pasión por llevar el mensaje, que no hay pasión por hacer un estudio bíblico, que no hay pasión por orar por alguien más, que no hay pasión por hacer algo más, veo que se ha apagado el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Han contristado el Espíritu Santo y no se han dado cuenta. ¿Sabe qué es contristar, hermano? Contristar el Espíritu Santo de Dios es apagarlo, es hacer que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas se sienta no deseado allí. Y le vuelvo a repetir, usted no es el que retiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llega, pero así como llegó, se puede ir si usted no le hace morada especial para él. Aleluya. Y yo quiero decirle con todo mi corazón, es tiempo de que usted despierte. Efesios 4:30 y 32 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis. Si lleva 10 años que recibiste el Espíritu Santo, no solamente deberías estar hablando en lenguas, deberías estar haciendo algo más. No contristéis el Espíritu Santo de Dios. Quítense. Mire, ¿cómo no lo contristo? Mire, lea el 31, por favor, léalo rápidamente. Verse 31, Ephesians 4. Okay, quítense de vosotros. ¿Sabe cómo se contrista el Espíritu Santo? Con la amargura suya o la mía lo contristo. Por eso Pablo dice: quítense de vosotros. No contristéis al Espíritu Santo. Y después dice: quítense de vosotros. Hermano, no es solo para que cambie y mejore usted su personalidad. Pero si lamentablemente usted sigue de enojón o enojona, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, el Espíritu Santo de Dios se va a contristar en nosotros. Hermano, tus actitudes en el reino de Dios, tus actitudes en la iglesia, tus actitudes en el cuerpo de Cristo van a demostrar cómo está operando el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Te recuerdo que no es solo hablar en lenguas. Hermano, le vuelvo a repetir, porque hay unos que se quedan con la experiencia. Y eso a mí, le soy sincero, a mí me da tristeza eso. Porque hay gente que busca solo la experiencia de hablar en otras lenguas y ya. Pero va más allá de eso.
Porque hay gente que habla en lenguas aquí, pero no es solo hablar en lenguas, sino qué lenguas hablas después. Porque aquí estás hablando en lenguas y luego cuando te pasa algo malo, apenas acabas de tener media hora que saliste de la iglesia y ya estás hablando en otras lenguas, pero no son de Dios. Entonces uno dice, mire, yo conocí a una hermana que desde que se arrodillaba hasta que se levantaba estaba hablando en lenguas todo el tiempo, hablando en lengua, hablando en lengua, hablando en lenguas. Y el yerno siempre me decía, pastor, mi suegra, ay Dios mío, esa mujer es mala. Dele un consejo, que esa mujer es maligna. Yo digo, pero si yo la veo en la iglesia solo hablando en lenguas, hablando en lenguas. Dijo, ay, pero que se quede allá, ¿por qué no la deja allá, pastor? Porque habla en lenguas aquí, pero allá habla otras lenguas tan raras que también no se entienden. Recuerde que mientras más enojo hay en ti, mientras más amargura, mientras más gritería, mientras más maledicencia, y recuerda que maledicencia viene del griego, hermano, blasfemia, que significa blasfemia también, hablar mal de alguien, calumniar, difamar, injuriar, hablar con desprecio o de forma hiriente. Mientras más tú hables con desprecio, de forma hiriente, mientras más tú, por eso, aunque el gobierno nos esté persiguiendo, hermano, aunque el gobierno esté hablando mal de nosotros, hermano, no hablemos mal de los gobernantes. Nosotros oremos por ellos, porque esa es lo que la palabra de Dios dice. Oremos por ellos. Dios se encargue, que Dios se glorifique, pero no estemos hablando lo que no debemos. Mire, yo en algún momento, yo soy hijo de pastor desde que yo nací. Gloria a Dios, pero tocó duro yo. Créame, estoy aquí por la misericordia del Padre. Aleluya. Pero le digo algo. Había un pastor que daba mucha risa en Colombia, y entonces entre los hijos de pastores siempre lo remedábamos. ¿Sí? Y ese pastor, pero él no inventábamos cosas, sino lo remedábamos. Sí, o sea, hacíamos lo que él hacía porque daba mucha risa. Era un hombre muy espontáneo, pero daba mucha risa lo que hacía. Y yo me acuerdo que un día por casualidad llegué a su casa. Llegamos a visitarlo con otro pastor, y estando en la sala, él dijo lo siguiente: estoy orando por todos esos hermanos que hablan mal de mí, por todos esos que se la pasan remedando mis cuentos. Dijo, estoy orando para que el Señor los castigue. Ay, hermano, mira, a mí me pasó un frío por todo. Mire, hermano, yo estaba ahí sentadito y dije, ay, yo soy de los que más da chistes del hombre. Créame, mi hermano, que desde ese día, mire, yo antes a donde llegaba, mire, eso contaba 10, 15, eso estaba se reunían, ay, cuente. Hermano, desde ahí, créame, se me quitó a mí. Ahorita lo hice nada más para el ejemplo. A ver, ahorita lo hice nada más para el ejemplo, Señor. Solamente fue el ejemplo, Señor. Pero a mí me pasó un escalofrío, porque uno a veces piensa que son cosas normales, pero al final ya comienza uno a hacer propaganda de otra persona que no es, y no está bien. Hermanos, andar en chismes, eso es maledicencia. Y hay hermanos que dicen, yo hablé del Espíritu, hoy hablé en lenguas, el Señor me llenó con su Espíritu. Oiga, y si el Señor lo llenó con su Espíritu, ¿por qué es tan chismoso, tan chismosa? Porque no puede ser que el Señor le controló la lengua solo un ratito aquí y después ya no se la puede controlar allá afuera. Esos silencios me llaman la atención. Esos silencios me llaman la atención. Y no me da miedo, no me da miedo. Comentarios que destruyen la reputación.
Si usted fue lleno del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en lenguas, ¿sabe por qué cuando alguien recibe el Espíritu Santo habla en lenguas primero? ¿Por qué la evidencia inicial es hablar en lenguas? Porque la lengua, dice la palabra de Dios, que es un miembro infernal, dice la Biblia, que genera grandes incendios, que genera graves problemas, la lengua. Y por eso cuando el Espíritu Santo de Dios llega, usted comienza a hablar en otra lengua que usted no sabe. Y usted comienza a hablar en otra lengua que usted mismo se queda como: ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy hablando? Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor le está diciendo: voy a controlar lo más incontrolable que tú tienes en tu vida. Llegué para hacer un cambio poderoso, comenzando desde tu lengua. Comenzando desde tu lengua. Aleluya. Palabras que siembran división, burlas malintencionadas, acusaciones injustas. Hermano, mientras menos perdón y más hables de tu prójimo tengas, y mientras menos perdón tengas y más hables de tu prójimo, mientras más hables de tu iglesia para mal, de tu familia, mientras más tengas todo esto, menos Espíritu Santo de Dios vas a tener en tu vida. Yo quiero invitarte el día de hoy. El mensaje es claro: es tiempo de avivarnos, es tiempo de restauración, es tiempo de salvación, es tiempo de consolación, es tiempo de vida, es tiempo de milagros, es tiempo de expansión, es tiempo de predicar y anunciar el evangelio de salvación, pero con poder. Es tiempo de que la iglesia de verdad deje que el Espíritu Santo de Dios tome las riendas de este lugar. Aleluya, aleluya. Es tiempo de que tú dejes que el Espíritu Santo de Dios tome las riendas de tu vida, tome las riendas de tu familia, tome las riendas de tus pensamientos. Que el Espíritu Santo de Dios obre en ti con poder. Es tiempo de intimidad con Dios. Es tiempo de no vivir esto como una religión. Me da tristeza que muchas iglesias han convertido el día de Pentecostés como si fuera una religión. Hoy es el día de Pentecostés. Hoy es cuando tienen que hablar en lenguas. Hoy es cuando tienen que hablar. Y mañana no. Y pasado mañana tampoco. Y el miércoles, ¿qué? ¿No va a hablar usted? Y el jueves no va a dejar que el Espíritu Santo, no se va a recargar usted y no va a orar en el Espíritu de Dios, intercediendo aún con cosas que usted no sabe. Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros, dice su palabra, con gemidos indecibles. Es tiempo de que la iglesia entre en una verdadera relación con el Espíritu Santo de Dios. Esto no es un movimiento, este es el sueño de Dios. Es el sueño de Jesucristo, es la promesa de Jesucristo. Dijo: quédense allí hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Yo lo enviaré. Oh, Él envió de su Espíritu. Él no envió otra cosa. Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos a Jesucristo morando dentro de nosotros. Los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, es Jesucristo en nosotros. El avivamiento más grande que ha visto la humanidad comenzó en un aposento alto, no en un estadio, no en un templo imponente, sino en una habitación llena de corazones hambrientos de Dios. Si me pueden pasar las fotos de lo que es el aposento alto. Este es el aposento alto en Jerusalén. Está registrado como el lugar. Ha recibido algunas modificaciones en el área de arriba de la cúpula, pero en ese lugar está evidenciado que fue el lugar
donde el Espíritu Santo de Dios se derramó sobre 120 que estaban reunidos allí. Hoy más que nunca, el Espíritu Santo de Dios, el Señor Jesucristo, nos está llamando como iglesia a volver al aposento alto, a volver a la unidad, a volver a la espera, a volver a la oración ferviente, a volver a la búsqueda del poder de lo alto. Hay algo que me impresiona, hermano. El Espíritu Santo de Dios no descendió porque sí, no descendió solo por una oración. No, ese grupo de 120 decidió ir al mismo lugar donde habían comido la Pascua con Jesucristo antes de ser crucificado, y deciden que en ese lugar van a esperar. Allí esperarían, allí estaban, pero no se reunieron solo a hablar, no se reunieron solo a comer, no se reunieron solo a hacer fiesta. Aquellos que decidieron estar en el aposento alto decidieron unánimemente orar, clamar, pedir, esperar. Oh, si la iglesia volviera a eso. Pero hoy la iglesia sabe que quiere. Oiga, ¿por qué ya no hacen carne en la iglesia? Oiga, ¿por qué ya no hacen comida en la iglesia? Oiga, deberían hacer comidita para repartir, para que comamos todos. Pero eso sí, no pregunta, oiga, ¿por qué no hacemos algo aparte y nos reunimos a orar? Yo doy gracias a Dios. I want to give thanks to God for the young people that are awakening here. Por la gente joven que está despertando aquí. This last week, the Hyphen group here, Ignite. This is the name that we call the Hyphen group here, Ignite. Le pusimos Ignite al grupo de jóvenes. Pero yo le doy gracias a Dios. Esta semana el grupo de jóvenes se reunió el lunes, se reunió el miércoles, se reunió el viernes a orar en este lugar. They came here to pray Monday, Wednesday and Friday. Oh, asking for a revival, pidiéndole a Dios avivamiento. Hermano, tiene que haber un despertar en nosotros. Deje de venir tarde a la casa de Dios y poner excusas. Ya es hora de que llegue temprano y comencemos a orar más que nunca y a pedirle al Señor: Señor, desciende con poder, desciende con poder, llena mi vida, lléname de tu Espíritu Santo. Hechos 1:14, mire, usted lo puede leer. Dice: todos estos perseveraban. Perseverar. Do you know what means perseveration? ¿Se sabe qué significa perseverar? Es mantenerse haciendo lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que suceda lo que se está esperando. ¿Cómo perseveraban estos? Todos estos perseveraban unánimes hablando del pastor. ¿Sí dice eso o no? Todos estos perseveraban unánimes juntos comiendo pupusas, aunque son muy ricas, me encantan. Pero no, lamentablemente no conocieron ese platillo exquisito. En el cielo yo creo que van a haber pupusas, aleluya. Amén. Solo un salvadoreño dijo, aleluya. Quiero decirle algo: perseveraban unánimes en oración y ruego. Cada cuanto usted mire, es más fácil que alguien venga a contarle un chisme y a usted le guste y usted, ay, qué rico, ay, ¿cómo? Ay, más. Es más fácil a que alguien le diga, hey, vamos a orar. Pero no tenías algo que contarme, vamos a orar. Ahí es más difícil. Yo nunca he visto a alguien reuniéndose solo para orar. Oh, lo cité aquí bajo el árbol para orar. Ay, cité a tal persona en la cafetería para orar. No.
para hablar y hablar, y si nos da hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero orar, llamamos a orar, hermano. Pero estos días, como la iglesia está despertando, vamos a hacer una vigilia de oración en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una vigilia de oración. Es tiempo de comenzar a perseverar. Yo quiero el Pentecostés otra vez. Yo quiero la gloria de Dios otra vez en nosotros. Yo quiero un avivamiento genuino. Yo quiero algo poderoso sobre cada uno de nosotros. Yo quiero algo de verdad. Yo no quiero una experiencia. ¿Sabe que en mi país, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, se queda hablando en lenguas 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Nadie lo para de ahí, hermano. Esa persona está tan tocada, hermano, que se queda hablando, orando. Pero hoy en día, como es que hemos convertido el Espíritu Santo en una experiencia, la idea es que pase, hable en lenguas, ya habló, listo, 3 minutos, listo, gloria a Dios, y ya sube todo. Pero no vamos a permitir que aquí sea así. No estoy criticando a otros, no voy a mencionar quiénes, no, solo estoy poniendo ejemplos y le estoy diciendo: yo quiero que el Señor, cuando bautice a alguien aquí con el Espíritu Santo, si alguien se quiere ir, con todo respeto, bien pueda, pero no vamos a cortar lo que Dios quiera hacer aquí. Si la persona quiere seguir ahí clamando, ahí nos vamos a quedar al lado de él, ahí vamos a estar, vamos a hacer fogata juntos, vamos a hacer avivamiento juntos, vamos a llenarnos juntos de la gloria de Dios, vamos a pedir algo. Oh, yo quiero hoy animar a alguien en el nombre de Jesús. Es hora de volver al aposento alto. Es hora de volver al aposento alto. 10 días estuvieron allí esperando y no se cansaron de orar, de clamar, de pedir. Yo quiero animar a alguien, porque el aposento alto es un lugar muy especial. El aposento alto, hermano, necesitamos su espíritu, hermanos. Necesitamos su espíritu. Aún la misma madre de Jesús, que muchos dicen Santa María, con todo respeto, hermano, pero aún la misma madre de Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida también, porque esto es para todos. Esto no es solo para unos cuantos, todos lo necesitan. Hoy te digo, mi hermano, que es lo mismo que en el tiempo de ayer, porque el Espíritu Santo de Dios se sigue derramando. Pero yo quiero motivarlo el día de hoy. Si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, cuidado. Si usted no ha vuelto a renovar eso en su vida, debería estar preocupado, porque le vuelvo a repetir, no es una experiencia. No es una experiencia. Si usted no ha vuelto a hablar en lenguas, preocúpese. Porque, hermano, hablar en lenguas para el Hijo de Dios es algo normal. El mismo apóstol Pablo lo decía. Claro, cuando se vuelve un desorden en una iglesia, se volvió un desorden. ¿Pero por qué? Porque todo el mundo comenzaba a hablar en lenguas y no había predicación, no había nada. Entonces decía, y los nuevos que llegan no entienden nada. Y por eso decía Pablo a esa iglesia, le dijo: si van a hablar en lengua, mejor hablen cuando vayan a orar, hablen en su casa. Pero a la iglesia es mejor decir unas palabras que la gente entienda y no solamente estar hablando en lengua, porque eso es otra cosa, ir al extremo.
No estamos hablando aquí de ir al extremo, pero sí le estoy hablando de que todos aquí necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, y el que ya lo tiene necesita ser lleno hasta la coronilla del Espíritu Santo de Dios. Todos necesitamos mantener la llenura del Espíritu. Así que ya es hora de cambiar, iglesia. Se lo digo con todo mi corazón. Yo sé que como pastor muchas veces no caigo bien, pero yo quiero decirle esto porque a mí me corresponde decírselo y no otro. Soy su pastor y tengo que hablarle como pastor. Pero ya es hora de que en el momento que llamemos y que digamos: hay alguien aquí que no ha recibido el Espíritu Santo, si usted no ha hablado en lenguas, ya es hora de que usted diga: no, yo no lo he recibido, y pase. ¿Por qué? Porque es necesario ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios, y usted tiene que comenzar a buscarlo. Eso no es de: ay, no, yo todavía no estoy listo, yo todavía no. Es para todos. Es para todos. Usted quiere la llenura del Espíritu Santo de Dios, es para usted, y usted lo va a buscar en el nombre de Jesús, y nosotros vamos a orar por usted, y Dios lo va a bautizar aquí, ahora, mañana, en otro lugar, pero Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. La hermana Ashley me dijo: pastor, yo quería realmente ser llena del Espíritu Santo de Dios. Y un sábado en la noche que yo mandé un mensaje y les dije: es hora de que los que reciban este mensaje, arrodíllense a orar en el nombre de Jesús y comiencen a buscar la presencia de Dios. Ella se encerró en su cuarto y comenzó a clamar y a decirle al Señor: Señor, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero. Y sin que nadie la tocara, allí en su cuarto, ella comenzó a hablar en otras lenguas como el Espíritu Santo de Dios le daba que hablase. Y comenzó, hermano, a ser llena del Espíritu Santo de Dios. El hermano Efraín, el pequeñito, estaba con su mamá en casa y estaban hablando de eso. Y la hermana me llamó a las 11 de la noche. Le contesté con mi esposa y yo solo escuchaba a alguien hablando en lenguas. Y yo decía: ¿pero qué es lo que pasa? Y me decía: pastor, mi hijo está recibiendo el Espíritu Santo de Dios aquí en la casa. El Señor lo está llenando. Hermano, cuando alguien comienza a buscarlo de verdad, lo recibe de verdad. Pero yo quiero motivar a la iglesia. Es hora de volver al aposento alto. Dios me mostraba que viene un avivamiento poderoso, un derramamiento de su Espíritu sobre nosotros, pero hoy debe haber un compromiso. Si viera cuánto me ha costado a mí, estos días no he podido ni dormir. Pero mientras menos duermo, más el Señor me está motivando a buscarle.